No sé. Ahí podés comenzar. Sí, acá estamos. Bueno, vamos a dedicarle esta charla a varios artistas importantes latinoamericanos del siglo XIX, que tuvieron su mayor trascendencia durante el siglo XIX. Esta es una primera parte, porque son muchísimos. Entonces elegí los más, digamos así, los más representativos de México, de Venezuela, de Colombia, de Brasil y de Perú en esta primera entrega. Ya en la segunda entrega haremos otros países como Uruguay, como Chile, Paraguay, Ecuador, Guatemala, bueno, diferentes países latinoamericanos. En realidad, esta primera parte trataría de los artistas que tuvieron su expresión más importante a partir de las independencias o del periodo independentista de todos los países bueno, justamente del yugo español. Muchos de los cuales comenzaron antes de producirse las revoluciones libertadoras. Y vamos a empezar de los más, digamos así, de los más viejos, por decirlo de alguna manera, a los más jóvenes, ¿no? Y el primero que vamos a tocar es un peruano. La verdad que es un artista muy valorado, no muy conocido, pero, perdón, de vuelta sale, perdón, no es estamos de vuelta, que discúlpenme, pero se pone un poquito terca la máquina. Vamos a empezar con José Gil de Castro, conocido más que nada como el Mulato Gil. En realidad es muy importante ver que en Perú, fundamentalmente, los artistas o los artistas más importantes que trabajaron en Perú en este periodo, fin de la colonia hasta el periodo de la independencia, en general fueron negros e indios, casi en su mayoría. A diferencia de lo que pasó en México. En México, en realidad, a ver, en México en realidad fueron más españoles los artistas que trabajaron durante este periodo. Cuando hablamos del Mulato Gil, que en realidad él nunca figuraba no se lo conoce como mulato, sino más bien como liberto. Es un pintor muy interesante porque diríamos así que es el que más graficó la gesta independentista de Sudamérica. Es el primer retratista de San Martín. Fíjense ustedes que es un peruano que si bien nunca vino a Buenos Aires ni nunca vino a la Argentina, sí estuvo 10 años trabajando en Chile, además de su Perú natal. La mayor cantidad de retratos importantes de José Gil de Castro o del Mulato Gil están en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, son 26 óleos. Es una cosa muy interesante, porque en realidad él pintó a toda la plana mayor del Ejército Libertador. San Martín, O'Higgins, Bolívar, bueno, todos, inclusive coroneles, generales. Y como esos cuadros quedaron, los que estaban en la Argentina, en manos de sus familiares, cuando se hace el Museo Histórico Nacional, con la dirección de Adolfo Carranza, que fue el gran primer director, muchas familias entregan y donan esos cuadros al Museo Histórico Nacional. El cuadro de San Martín, que fue el primero y el que más, diríamos así, como marcó la iconografía sanmartiniana, no es muy conocido. El que es conocido en realidad, aquel que tiene el medio cuerpo y está como cubierto por una bandera,
se atribuye a la profesora de pintura de la hija de San Martín de Merceditas, ¿no? Que era una francesa, y que la pintó o lo pintó al estilo napoleónico, y que después de muchos años, indudablemente, esa imagen es como que desplaza la imagen de José Gil de Castro. Es muy interesante porque todos los primeros historiadores del arte argentinos, Mouján, Schiaffino, incluyendo a León Pagano también, no lo nombran. En general hablan de las colecciones del Museo Histórico Nacional, pero no lo nombran a José Gil de Castro. Es una cosa muy particular, se tuvo que esperar mucho tiempo, aquello que habíamos hablado una vez del revisionismo histórico también en las artes, para que este peruano volviera a ocupar un lugar importante. Y como le digo, dejó una enorme cantidad de óleos, fundamentalmente retratos, tanto de los hombres, de los generales y los militares de la gesta libertadora, como de las mujeres y también de muchas patricias, tanto chilenas como peruanas. Uno pensaría de que en realidad la gran, digamos así, el gran patrimonio de cuadros de Castro estuviera en el Perú, y sin embargo está en Buenos Aires, está en el Museo Histórico Nacional. Hay un trabajo muy, pero muy interesante de una gran historiadora del arte, que Laura Malosetti Costa, que es la que trabajó especialmente sobre este tema. En realidad fue si bien es cierto que no fue un autodidacta pleno, sino que él estudió más o menos unos 10 años en un taller de pintura, pero no tuvo una formación académica como uno podría esperar. Es más, hacía trabajos de otro tipo más que artística. Por eso muchos de los artistas que vamos a ver en esta primera parte de esta primera charla, vamos a ver que predomina fundamentalmente es decir, una formación absolutamente autodidacta, pero sí con una mirada muy profunda, una mirada muy precisa, muy psicológicamente trabajada, y que han dejado obras realmente interesantes. La primera obra que yo no la puse acá, que es de más o menos 1811 aproximadamente, y que está en Buenos Aires, en realidad es un cuadro devoto, es un cuadro de un santo, San Cayetano creo que era, si no me equivoco, Santiago, y que en toda esta primera época, más o menos hasta 1821 aproximadamente, él en las leyendas que acompañaban a estos cuadros los hacía con latinismos, muy al estilo del Renacimiento también, ¿no? ¿Qué era con latinismo? Lo escribía en latín, generalmente aparecía o el facit, y el facit quiere decir yo lo hice. Y es a partir de 1821 cuando ya claramente se produce la gran independencia latinoamericana, donde él abandona estos latinismos y empieza a escribir las leyendas en castellano, ¿no? Esta es una una dama importante justamente de Perú, que se la muestra así en todo su aspecto de deporte, con un escudo regio ahí, o con un blasón, como lo que estamos viendo. Era un gran retratista. La mayoría de todos estos primeros artistas que vamos a ver tienen un fuerte trabajo del retrato, como también en Argentina pasó, ¿no? El retrato era, diríamos así, como el mayor estilo que se requería, ¿no? No solamente la aristocracia de cada uno de estos países, sino también los gobernantes, antes los virreyes o los gobernadores, y después, como vamos a ver, los militares o los presidentes de cada una de estas repúblicas, se hacían retratos de porte, o de estilo, generalmente así con toda la pompa, muchos de cuerpo entero, pero la mayoría de 3 cuerpos, como lo que estamos viendo. Y en el retrato, lo más difícil o lo más importante que el artista tenía que enfrentarse siempre es el rostro, ¿no?
una de las particularidades que piden los retratos, o el retrato como estilo, es la, digamos así, como poder identificar claramente quién es el retratado, ¿no? Que haya mucha similitud con el modelo. Y para eso se necesita destreza técnica, y especialmente dentro del rostro, digamos así, como el punto más complejo para poder graficar es la mirada, esa mirada profunda, esa mirada que tenga vida, o muchas veces la dulzura de las manos, que son realmente aspectos muy, pero muy complejos para los artistas hacer los retratos. Que es magnífico, yo le tengo un cariño muy grande a este cuadro, muy grande. Este es el primer retrato de San Martín. Esta es la primera obra de que José Gil de Castro lo pinta cuando estaba en el Perú, cuando él era el protector y el gran libertador de Latinoamérica, y ahí lo plantea con toda su gallardía, con ese uniforme de granaderos tan espléndido, ese rostro digamos así, medio trigueño, medio oscuro, como era el rostro de San Martín. Y como les decía, es un retrato no muy conocido. Sin embargo, este retrato durante una primera época fue la figura más conocida dentro de la iconografía sanmartiniana. Este retrato estaba en posesión del general Roca, cuando Roca lo dona al Museo Histórico Nacional, cuando se hace toda la gran gesta libertadora y comienzan a llegar una gran cantidad de objetos pertenecientes a San Martín al Museo Nacional. Entonces él dona este cuadro que estaba en su poder. Es un cuadro muy, muy erático, ¿no? Muy en general muy plantado, ¿no? Ese rostro absolutamente atractivo, ¿no? Bien latino, a diferencia de los otros San Martín, del San Martín que todo el mundo conoce o que se hizo muy tradicional, muy al estilo napoleónico, como decía, que es esa imagen que ha, diríamos así, como atravesado casi toda la iconografía sanmartiniana, que es casi 3/4, es un San Martín mucho más imponente y que está rodeado, ¿no? O está así como cubierto por una bandera. Es un retrato muy lindo, pero a mí personalmente me gusta o le tengo más cariño a este retrato, que como vuelvo a repetir, es el primer gran retrato de la gesta libertadora, ¿no? Gil estuvo, por supuesto, vivió en Perú y después se fue 10 años a trabajar a Santiago de Chile. Santiago de Chile también pintó fundamentalmente O'Higgins y pintó a una gran cantidad también de la plana mayor del Ejército Libertador y de muchas figuras del patriciado chileno, y muchas de esas obras indudablemente siguen estando en el Museo Histórico de Santiago de Chile, ese edificio tan espléndido que tienen, que originalmente fue la Cancillería, ¿no? Y que ahora es el Museo Histórico Nacional, o una de las sedes del Museo Histórico Nacional de Santiago de Chile. Y ahí se encuentra también una importante cantidad de cuadros de este artista peruano. Y este es otro cuadro, también es un cuadro muy, muy importante dentro de los próceres latinoamericanos, que es Simón Bolívar, ¿no? También es un cuadro de porte, con un gran estilo, digamos así, portentoso, donde se lo ve en toda su gallardía y en toda su virilidad, con la espada, con este óvalo que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo, hablando de Simón Bolívar y haciendo de alguna manera un raconto de todo lo que significó su trayectoria política, ¿no? Y este cuadro que él no lo pinta en Caracas, sino que él lo pinta en Perú, llega a Caracas en 1828 y se cuenta que la hija de Bolívar, era Micaela, creo que si no me equivoco, Antonia Bolívar, fue la que lo hizo circular por toda la ciudad de Caracas, mostrándolo así como el gran emblema del gran libertador, ¿no? La figura, bueno, ya conocemos la historia del final,
latinoamericano entre la disputa San Martín-Bolívar, ¿no? Pero bueno, en Caracas su hija se encarga de llevar. Es un cuadro grande, parece por la diapositiva que es un cuadro pequeño, pero es un cuadro grande. Y acá también tenemos este es otro pequeño esbozo de un Simón Bolívar más joven. Pero en realidad este cuadro también es del otro gran prócer latinoamericano, el chileno, que es el general Bernardo de O'Higgins. Este sí está pintado en Chile y está en este momento en propiedad del Museo Histórico Nacional de Santiago de Chile. También se lo ve ambientado así en esa imagen cordillerana, ¿no? De toda la zona andina y que fue en realidad el escenario de las campañas libertadoras de todos estos grandes héroes latinoamericanos. Y este cuadro, que en realidad también es un cuadro muy, pero muy interesante, que en realidad está en el Museo de Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes. En realidad, este es el retrato del mariscal Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle, que fue el primer presidente de Perú. Este cuadro, que es muy interesante, es un cuadro muy bello, pero muy bello, pertenecía a la colección de Prudencio de Guerrico. O sea, ustedes se acuerdan de Guerrico cuando lo hemos hablado, y que justamente la donación, entre otras cosas importantes, que habíamos visto que también tenían objetos y pinturas de San Martín, entraron, hicieron la donación, ingresaron al Museo Histórico, al Museo Nacional de Bellas Artes. Ese es un cuadro muy bello, debe estar expuesto todavía, es un cuadro muy, pero muy interesante que forma parte de la colección Guerrico, ¿no? Y que era de José Prudencio, que él dijo que en realidad que era un cuadro que tenía un lugar seguro en un museo histórico, en un museo histórico, en un museo de historia, un museo de bellas artes, y no en una colección privada como era la suya, y por eso lo dona. Es un cuadro muy bello, muy pero muy bello. Es uno de los retratos mejor logrados del Mulato Gil. Y ahora nos vamos a un colombiano, que también es casi contemporáneo del Mulato Gil, que en realidad es José María Espinosa. Espinosa es un pintor mucho más académico, ya tiene una formación, en realidad se dedicó más que nada a trabajar con pequeñas miniaturas, es un gran retratista, como todos ellos, ¿no? Y un gran caricaturista, ¿no? También es un pintor autodidacta, tiene no es una gran colección la que existe, pero es pero muy importante. Acá estamos viendo en realidad un autorretrato, una miniatura de José María Espinosa, que toda la crítica coincide que seguramente es un autorretrato, ahí se lo ve con todo el aspecto bien romántico de la época justamente de fines del siglo XVIII, principio del XIX, con la melena, con la barba, con esa camisa tan particular y ese rostro tan expresivo, ¿no? tan dramático. También retrató a gran parte de la aristocracia colombiana, digo bien, ¿no? Sí, colombiana. Y también tiene muchas escenas históricas, porque además de ser un retratista, ya no importa que haya sido autodidacta, sino que incursionó en la temática de hechos históricos, sobre todo batallas. Y una de las batallas más importantes que tiene que ver con la independencia de Colombia es la batalla del Río Palo, que después la vamos a ver y que es un gran cuadro muy bien logrado y muy bien pintado, ¿no? Acá estamos viendo otra miniatura, que este es de un poeta contemporáneo de Espinosa, también se lo ve, tiene un cierto parecido a Echeverría, ¿no? A nuestro gran poeta argentino, bien romántico, ¿no? Con esa barba, esa ropa bien afrancesada, ese cabello largo, a lo Víctor Hugo, por decirlo de alguna manera, y que como todo buen retrato refleja de manera muy, pero muy particular lo que es la mirada penetrante, la luz, hay una belleza de la luz, y vuelvo a repetir, es un artista autodidacta, no tuvieron formación académica, ¿no? Este también es una miniatura que es muy simpática, que es el padre Margal, que en realidad fue un padre, un sacerdote,
conocido, que formaba parte del grupo de amistad de Spinoza, y que además, como muchos de estos artistas, también formaron parte de ligas revolucionarias, casi todos ellos. Formaron núcleos este, digamos así, de grupos que se oponían indudablemente al régimen español, como por ejemplo Gil, y que lo vamos a ver también a Espinosa. También ellos incursionaron en batallas, también participaron de las batallas, del lado, por supuesto, patriótico, no cabe duda, y que retrataron también a muchos de estos personajes que tenían que ver con, digamos así, con el movimiento revolucionario. Es una miniatura muy, pero muy simpática de este cura conocido de ellos, y que él lo retrata en una pequeña pieza que está hecho sobre un soporte de marfil, ¿no? Y acá tenemos otro retrato, no tan logrado, algunos dicen que parece ser más una caricatura que otra cosa, pero no lo es, de Simón Bolívar. Este es un retrato de José María Espinosa que pinta al gran Bolívar, ¿no? al gran héroe de la gran Colombia, ¿no? La gran Venezuela, como le dicen algunos, ¿no? Justamente esa lucha tan particular de los últimos momentos de lograr la independencia latinoamericana. Y lo que yo les decía, esta es una obra espléndida, espléndida de él, tiene muchos cuadros de paisajes, ¿no? Acá estamos viendo a un Espinosa mucho más completo, ¿no? Trabaja muy bien la perspectiva, los planos, los grupos. Si bien es cierto que hay momentos que, si uno observa con detenimiento, parecen en algunos casos pequeños, digamos así, como imágenes naif, que no lo son absolutamente, pero que, vuelvo a repetir, es un artista autodidacta, pero que planteó y dejó para la posteridad muchos de estos temas que tienen que ver con las batallas, ¿no? Y como todos ellos, incluyendo en nuestro, si bien es un poco más grande, uno de nuestros más grandes pintores de paisajes, Cándido López, ¿no? Con la guerra contra el Paraguay, ¿no? Una de las cosas que tenían todos estos pintores que trabajaban con temáticas históricas y de grandes batallas y de momentos particulares de la historia, es la fidelidad de los hechos. No solamente en la ropa, en el momento, en la batalla, en la composición de los ejércitos, sigue siendo, además de un valor plástico o estético, como uno lo quiera llamar, de importancia, son valores muy, pero muy importantes para la historia, ¿no? Muchos historiadores trabajan con estos cuadros de todos estos grandes pintores latinoamericanos que trabajaron con temáticas históricas, porque hay un contenido de detalles muy, pero muy ricos, ¿no? Y vuelvo a repetir el caso argentino, magnífico, por cierto, de don Cándido López. Y nos vamos a un personaje que yo también quiero mucho, 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 mucho. Es un negro, en realidad. Es un, es un liberto, como él se llamaba, que es Francisco Pancho Fierro. Un hombre muy, pero muy valorado. Actualmente es peruano. Se lo valora, ¿no? Y sobre todo la juventud lo volvió a descubrir, ¿no? Y que además él pinta, también absolutamente autodidacta, muy crítico, lo vamos a ver. También, por ejemplo, uno de los grandes coleccionistas argentinos que coleccionó gran cantidad de obras de don Pancho Fierro, ahí dice Fuerro, perdón, pero don Pancho Fierro, fue Alejo González Garaño, gran coleccionista de Pancho Fierro. Él pinta la Lima, fundamentalmente, al poco tiempo de morir la famosa Pericholi. La Pericholi es un personaje absolutamente encantador de la historia limeña, especialmente del último periodo de la colonia, sobre todo en la época de uno de los virreyes más importantes que tuvo Perú, que fue el virrey Amat, ¿no? Que además fue su amante, o fueron amantes. Había una diferencia entre ellos de 40 años, es más, la Pericholi tiene un hijo, que es reconocido indudablemente, ¿no? Y que fue escandaloso esta relación, ¿no? La Mate
la Pericholi, que en realidad era Micaela Villegas, porque Pericholi un seudónimo, que no era un seudónimo, en realidad se dice que el nombre Pericholi deriva de una forma de llamarla a la Micaela, ¿no? Dice que cuando se peleaban, como él era catalán, ¿no? Y un catalán muy cerrado, y la quería criticar porque ella era como la Carmen de Bizet, ¿no? La Carmen de Mallarmé, así revoltosa, era una cantante, bailarina del teatro de comedias y una gran empresaria, además en Lima. Él le decía perra chola, ¿no? Era un término así como despreciativo, perra chola, pero parece ser que con ese acento o ese timbre de voz tan particular del catalán, esa perra chola sonaba como perricholi. Y todos los historiadores, partiendo de uno de los más grandes, diríamos así, compiladores que hubo de la historia colonial, que fue, ay, se me fue el nombre ahora, el que hizo Tradiciones, pero Ricardo Palma. Ricardo Palma fue un gran bibliotecario peruano, tuvo muchas profesiones, pero fue un gran bibliotecario y un gran archivero que se dedicó gran parte de su vida a recopilar en los archivos de los monasterios. Hizo la gran compilación importante sobre la historia no solamente del virreinato del Perú, pero especialmente de la Lima, la ciudad de los reyes, como se le llamaba, ¿no? Cuando había fundado Pizarro. Y escribió un libro que es un libro encantador, que se llama Las tradiciones peruanas, ¿no? Que muchos autores dicen de que en realidad hay mucho de poesía, porque es cierto, hay mucha historia, pero también hay mucho mito, mucha leyenda. Y él dedica gran parte de todo su trabajo justamente a la Pericholi. Va a tener una participación muy particular con este pintor. Y es interesante porque Francisco Palma, para los que nos gusta mucho la historia latinoamericana, especialmente la historia colonial, él dice que la historia colonial americana es para Latinoamérica lo que la historia medieval es para la historia de Europa, ¿no? Una cosa muy cierta. Después hay muchos que han trabajado, y uno de los que lo siguió, que es un francés, que se llama Decolat, que también es un gran historiador francés que trabajó mucho sobre la historia de España y mucho sobre la historia colonial española. Tiene un libro que es La vida cotidiana en el Perú de los virreyes, ¿no? Y que probablemente sigue la línea de Ricardo Palma. Bueno, con esta introducción, el negro Pancho Fierro, que acá lo estamos viendo, yo lo amo, sinceramente es un personaje realmente para amar. Era era un liberto, era un hombre que hizo muchas cosas, que fue un gran autodidacta y que tuvo, digamos así, la habilidad de retratar y criticar y satirizar a la sociedad limeña. Posterior, más o menos el final de la época de la Pericholi y a partir de ahí, ¿no? Él siempre trabajó con una misma técnica que es la acuarela, que no es fácil de trabajar la acuarela, una acuarela bastante desleída, siempre en formato pequeño, en unos papeles tipo cartulina, y donde él retrató, bueno, gran parte de lo que sería la vida cotidiana, ¿no? Los personajes populares, los personajes de la aristocracia, parte de la ciudad, y fundamentalmente un crítico tremendo de los curas y de los militares, pero especialmente de los curas. Él se mofaba mucho de esto. Ya en su época, si bien es cierto que el aprecio de su obra es posterior a su muerte, mucho tiempo después, pero él en vida, él conoció en cierta manera cierto reconocimiento y cierto halago, sobre todo del ámbito popular, ¿no? Y lo que él deja cosas muy, pero muy interesantes. Esta es una muestra, de una gran muestra que se hizo en la ciudad de Lima hace unos años, en el Museo de Historia, ¿no? Y que es un artista
muy, muy, muy admirado por los jóvenes, que encuentran en él, bueno, al revolucionario, al crítico, como son todos estos artistas de esta primera época, que es una época muy, pero muy interesante para ver, ¿no? Y acá empezamos a ver algunas de estas acuarelas, que son acuarelas realmente bellísimas, muy inocentes, con esa acuarela desleída, con un dibujo muy sencillo. Piensen ustedes que es muy autodidacta. Acá están mostrando parte de la calle, de una calle de Lima, con esos famosos balcones moriscos que son tan particulares de la zona de la Alameda y de la Lima colonial, ¿no? Voy a ir pasando. Son muy simpáticos. Fíjense que en realidad los fondos generalmente son todos fondos desleídos, translúcidos, poco dato en general, pero siempre la particularidad que toma es una actitud más bien crítica, más bien satírica, de los personajes que conforman la vida cotidiana de la Lima del siglo XIX, especialmente las cholas, los cholos y bueno, todos estos personajes, ¿no? Y si ustedes miran, van a ver que las imágenes, o todas estas grandes, como si fueran cartulinas, abajo hay una leyenda manuscrita, ¿no? Esa leyenda manuscrita no la hizo Pancho Fierro. Esa leyenda manuscrita en la década del 40, 1840 por supuesto, un poco más quizá, la hizo un poco más, 860, 850, 860 exactamente, la hizo don Ricardo Palma, en honor. Ricardo Palma fue un gran admirador de Pancho Fierro, ¿no? Y fue uno de los que más ha, digamos así, ha posicionado a este artista dentro de la línea de grandes artistas populares latinoamericanos. Acá estamos viendo todos estos personajes que son propios de la vida cotidiana, ¿no? Voy pasando, son muy sencillos, muy inocentes, muy expresivos, y que tienen, más allá de algunos elementos caricaturescos, tiene también un gran atractivo para los historiadores de la cultura, por ejemplo, colonial, ¿no? La ropa, los implementos, los atuendos, y por supuesto para los historiadores del arte trabajando con el tema estético, ¿no? Acá estamos viendo otra vendedora del manjar blanco, un estilo como si fuera la mazamorra. A ver qué tengo acá. Bueno, otros, ¿no? Son muy lindos. En realidad, Pancho Fierro es un hombre, generalmente él trabaja con líneas gruesas que marca bien el perfil, y después hay mucho color, es muy armonioso, y los fondos siempre son muy desleídos, los fondos son blancos, son translúcidos, y una de las cosas que más se valora de este artista es la gran originalidad que tiene, la gran espontaneidad que, este, que caracterizaba sus pinturas. Nunca las firmó, jamás no hay ninguna obra por él firmada, ¿no? En realidad después quien comercializa mucho y empieza a comercializar mucho, y ya en vida de él, indudablemente, fue la casa de Ricordi en Lima, ¿no? Y también, como les decía, dentro de los coleccionistas que se han dedicado a los viajeros y a los artistas coloniales argentinos, que coleccionó mucha obra. De Pancho Fierro está Alejo González Garanio. Y en Lima, la gran colección de Pancho Fierro es la colección Merino, que es un gran coleccionista peruano, que quizás sea el que más ha copiado obras de este artista, y es una colección privada, pública pero privada, ¿no? La colección Merino. Acá estamos viendo otras imágenes. Este es el maricón, que acá lo estamos viendo. Voy pasando simplemente para disfrutar las pinturas. Estos roles. En esta época, Ricardo Palma lo cuenta mucho y Descolá también, Lima era una ciudad que le encantaba el jolgorio, las fiestas, los bailes, la diversión, ¿no?
un país, sobre todo la mujer limeña era una mujer muy dispuesta digamos así, a pavonearse, sobre todo por toda la ribera del río Rímac, esa ciudad. Lima es una ciudad absolutamente espléndida y bellísima, ¿no? Bueno, acá son dos hombres disfrazados de mujeres. Acá son los negros. El negro por supuesto, es un personaje infaltable en la pintura de Pancho Fierro, infaltable. Estas son como unos grandes mascaradas del carnaval. Ustedes acá claramente se puede ver esa técnica, ¿no? La acuarela bien desleída, bien aguada, trazos cortos, precisos. Si ustedes miran van a ver que tiene trazos oscuros como para perimetrar claramente lo que es la imagen. Se ve de manera precisa en las tres figuras que están en el segundo plano. Bueno, también tiene una enorme cantidad de pinturas con todo lo que tenga que ver con el carnaval, con las diabladas, con los bailes, con los músicos, pero siempre, o casi siempre, la temática de él era lo popular. Por ahí siempre, indudablemente, hay imágenes de hombres y mujeres, digamos así, de una clase elevada, pero en general es el pueblo, y fundamentalmente el negro, ¿no? Que es un personaje, como les digo, infaltable en la pintura de Pancho Fierro, ¿no? Bueno, acá también es muy simpático, es una contradanza. En realidad esto, la que está bailando es una monja, claramente, ¿no? Y el otro es un soldado herido. Esto tiene que ver en un hospital militar, que bueno, que justamente el soldado que estaba recuperando no tiene mejor forma que ponerse a bailar con esta monja, que también está dispuesta a bailar. Fíjense la escudilla que se encuentra ahí en una parte de la pintura. Como voy a repetir, la vida cotidiana, por eso les dije que Ricardo Palma, que además, como les comenté recién, él es el autor, el que, digamos así, como definió y anotó claramente de manera manuscrita cada una de las imágenes de Pancho Fierro, que son enormes, es enorme la cantidad de pintura que tiene. Es un material que él también utilizó de manera riquísima para sus tradiciones peruanas, que es un libro que a quienes les guste la historia colonial latinoamericana es un libro para disfrutar, un libro escrito de manera muy salerosa, como la música peruana, ¿no? Muy encantadora, con muchas anécdotas, ¿no? El de John de Escola también tiene el mismo estilo, nada más que es un poco más académico, pero también es un libro valioso, ¿no? Y hay muchos más, yo digo los que me acuerdo en este momento. Bueno, como vuelvo a repetir, son imágenes digamos así, del fandango, de la música española. Y también, como les decía, tiene una especial crítica para los curas, ¿no? Él estaba como, digamos así, tenía como un encono con los curas, y tiene una permanente sátira y crítica frente a todos los clérigos y a todas las órdenes, y no deja de hacer uso de su gran ironía para con ellos. Acá tenemos dominicos y franciscanos. Este es un fray, no me acuerdo cuánto, bueno, que está ahí, que es un servidor doméstico, ¿no? Fíjense ustedes que claramente hay una ironía muy particular, muy satírica, ¿no? Y dejamos a Pancho Fierro, porque es muy largo, por eso voy rápido, porque si no, no los vamos a ver, son muchos. Nos vamos a un pintor venezolano que ya en realidad es un pintor académico. Ya a diferencia de lo que veníamos viendo, Martín Tovar y Tovar es un pintor que se forma en Francia especialmente. Él sigue de manera importante toda su escuela, se forma obviamente en Bogotá, y después se va para Francia
como muchos otros artistas que vamos a ver, especialmente argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos, ¿no? Inclusive también peruanos, que van a estudiar arte no solamente a Francia, no solamente a París, que era el lugar ideal, sino también para Italia. Y después va a venir una segunda generación, que es la que sigue a estos artistas, que es donde nos vamos a encontrar ya con los artistas que claramente adhieren al airelibrismo, al impresionismo, que no tenemos que olvidar que el impresionismo que se da en Francia en la década del 70, 1870, llega a Latinoamérica casi con 20 años de atraso, ¿no? O más. Y eso claramente lo vamos a ir viendo seguramente la semana que viene. Acá estamos viendo, este es Martín Tovar y Tovar, es un pintor académico, absolutamente académico, bien neoclásico, bien del estilo de un dibujo preciso, un trabajo de claroscuro profundo, gran conocedor, con una paleta muy rica, y que además también de haber pintado a la sociedad venezolana, él también pintó una gran cantidad de cuadros históricos, especialmente hay uno que es el que yo voy a mostrar, pero hay muchísimos más, es creo que es la batalla de Carabobo, que es una batalla definitiva que está en el Paraninfo del Palacio Legislativo de Caracas, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Como vuelvo a repetir, es un artista de escuela, gran dibujante, magnífico dibujante. Acá estamos viendo los retratos, esto en realidad es un retrato de la mujer de un pintor muy conocido. Entonces claramente pueden ver a través de esta imagen ya el estilo, ¿no? Definido, académico, neoclásico, un fuerte contraste de luz y sombra, un gran dominio de la iluminación, un dibujo absolutamente delicado, y el retrato indudablemente es uno de los temas preferidos por todos estos artistas, donde claramente pueden demostrar de manera acabada su gran métier como grandes artistas, ¿no? Acá también estamos viendo, bueno, esto en realidad es un tema histórico, ¿no? La despedida creo que se llama, es una pintura dramática, muy cara también, el fin del romanticismo, el fin del neoclasicismo y parte del romanticismo, tiene mucho romanticismo esto también, ¿no? Lo despojado, la pobreza, el dolor, la soledad, ¿no? que trasunta de este cuadro, casi que es un cuadro monocrómico, ¿no? Son muy pocos los colores que utiliza y son más bien tierra, más bien oscuro, con un fuerte dramatismo sobre todo en cómo la despedida de este hombre despide a su mujer que acaba de morir. Es un cuadro muy, muy, muy interesante. Y esta, que también, como yo les decía, él pinta muchos temas históricos. Este es el momento cuando se firma el Acta de la Independencia en Venezuela en 1811. Entonces él recrea, este es un cuadro oficial, un cuadro que está en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Gobierno de Caracas, y donde se ve a todos los héroes en el momento de la independencia. Y esto, que es la batalla de Boyacá, no de Carabobo, la batalla de Boyacá, en realidad es la batalla, digamos así, definitiva, la batalla que determinó casi el fin, una de las batallas que determinó el fin de la gesta libertadora, y esto es el techo, el paraninfo del Palacio Legislativo que está en Caracas y que indudablemente lo pintó Martín Tovar y Tovar de manera estupenda. Ahora vamos a algunos detalles. No es sencillo de pintar, aparte es un gran óvalo, ¿no? Y que además tenía una gran cúpula, así que el trabajo de perspectiva y el trabajo claramente de manejar visualmente todas las posibles distorsiones que se pueden dar cuando no es una pintura de caballete, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Acá estamos viendo algunos datos algunos detalles, mucho movimiento, la esplendidez de los caballos, del salto, el color, el aire, indudablemente la mancha. Es un artista absolutamente espléndido, Martín Tovar y Tovar, ¿no? Venezolano. Acá estamos viendo otra parte también de esta batalla. Y llegamos al pintor que yo más amo.
no puedo negar, y cada vez que me toca hablar de él me cuesta mucho no conmoverme, porque es un artista absolutamente maravilloso. Que yo lo descubrí no hace muchos años, era unos 15 años aproximadamente. Yo en la facultad nunca escuché hablar de él, en realidad, ¿no? De Hermenegildo Bustos. Y que sí de muchos otros pintores, indudablemente el gran grabador, que lo vamos a ver seguramente la semana que viene, que es José Guadalupe Posada, ¿no? Pero no de Hermenegildo Bustos. Y ustedes saben que, como digo, hace como unos 15 años, yo tenía que dar una charla o una clase, no recuerdo, sobre Posada y esta cosa que tenemos algunos de que siempre andamos buscando nuevos datos y nuevos libros, nueva información, no sé, para ir, digamos así, como recabando datos. Un amigo librero, cuando le pregunté qué tenía de Posada, que yo, me dijo, mira, te doy este libro que te va a gustar mucho y te va a servir. Un libro que para mí fue iniciático, como se dice, me rompió la cabeza, y es un libro que sigo recomendando de manera permanente, que es Los privilegios de la vista de Octavio Paz. Es un libro absolutamente maravilloso. Octavio Paz, que ustedes saben, además de ser poeta, premio Nobel, bueno, fue un gran ensayista y además fue un gran historiador y crítico de arte, un gran crítico de arte, y especialmente del arte mexicano. Y este libro, Los privilegios de la vista, que vuelvo a repetir, si lo pueden encontrar, no dejen de leerlo porque es maravilloso, habla sobre arte de México y empieza con los antiguos mexicanos y termina con los mexicanos jóvenes, con Pajan y bueno, posteriores todos indudablemente al periodo del muralismo. Y bueno, revisando, buscando de José Guadalupe Posada, esta frase que yo la transcribí, que siempre a mí me produjo un fuerte impacto, Yo pintor indio del pueblo, es el título de un ensayo de ese libro, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y cuando lo empecé a leer descubrí, bueno, maravillado a este pintor que hoy, en la actualidad, ya hace un tiempo, es el mejor retratista de México. Indudablemente hoy Hermenegildo Bustos en México es uno de los más grandes artistas, comparable a Rivera, a Siqueiros, a Orozco, y era un indio, autodidacta, olvidado, absolutamente increíble. Y ustedes saben de que este pintor, que ahora lo vamos a ver, él nació, vivió y murió en un pequeño pueblo, un pueblo perdido en el desierto muy cerca de Guanajuato, que se llama Purísima del Rincón. Y él, el autodidacta, como vuelvo a repetir, indio, que hizo de todo, fue zapatero, fue prestamista, fue talabartero, bueno, hizo de todas cosas y además pintó. Y pintó de una manera absolutamente increíble, siempre retratos y algunas naturalezas muertas que vamos a ver, y que fueron apreciadas en su momento por el pueblo, ¿no? Que le compraban, valía 60, 80 centavos, pero no salía de su pueblo, de Purísima de la Virgen, o el pueblo más cercano que era León, que era más importante, pero que no. Y cuando muere Hermenegildo Bustos, que muere más o menos en el 17, 18, ahora no me voy a acordar, bueno, ahora les voy a dar bien la fecha, le pasa lo que a muchos artistas pueblerinos, ¿no? o de localidades o del interior, que son valiosos pero que no lograron trascender sus fronteras y entran en un cono de olvido que algunas veces es absolutamente impresionante, ¿no? Y se fue después de la Revolución Mexicana, sobre todo con el gran movimiento nacionalista de la Revolución Mexicana, que se empieza a mirar hacia el interior de México y empezar a descubrir, y dan con este artista, dan con Hermenegildo Bustos. Hubo unos intentos, hubieron 2 o 3 historiadores del arte que empezaron a plantearlo. La primera exposición de Hermenegildo Bustos es en 1954, casi 40 años después de su muerte. Una cosa absolutamente increíble. Pero quien fue en 1907 murió Hermenegildo Bustos. Quien fue
la que estudió, como la llaman en México, la maestra de las historias del arte, fue Raquel Tibol, que dicho sea de paso, una gran historiadora del arte mexicano, una mujer que ya fallecida, ¿no? Pero que todavía cuando se la nombra se la llama la maestra. Era argentina, era de Entre Ríos. Una entrerriana, periodista, historiadora del arte, afiliada al Partido Comunista, que trabajó de manera muy junto a Diego Rivera, y cuando se conocen en Chile, en, una, en un congreso del partido, Rivera le invita a México para organizar ese encuentro, un nuevo encuentro, ¿no? Y Raquel Tibol se va, una mujer joven, tendría 30 años cuando se instala en México y se instala en Casa Azul. Dormía en la cama al lado de Frida Kahlo, y es la primera historiadora que hace una biografía de Frida Kahlo. El primer trabajo, que es el más importante, indudablemente porque todo lo que escribió ella es muy valioso leerlo, el primer trabajo de Frida Kahlo es de Raquel Tibol. Raquel Tibol, bueno, es la que recupera y hace muestras retrospectivas, estudia, y es la que instala claramente a Hermenegildo Bustos dentro, diríamos así, del panorama de los artistas más importantes de México, ¿no? Uno de los que más la va a acompañar y le va a dar el gran espaldarazo, son dos en realidad, van a ser Frida y Diego Rivera, y después, bueno, todos los artistas, ¿no? Tamayo, Siqueiros, Orozco, bueno, todos después indudablemente valorizan a este indio como una de las grandes figuras del arte popular mexicano. A mí es un pintor que, vuelvo a repetir, hace como 15 años que lo descubro y sigo buscando y sigo leyendo. Siempre que hablo con él me conmociona, porque es descubrir cosas nuevas y sobre todo lo que van a ver ahora, una pintura absolutamente increíble, ¿no? Esta es una foto, acá lo vemos, Hermenegildo Bustos, indio de Guanajuato, indio de Purísima del Rincón, con su mujer. Era un hombre muy obsesivo, muy ordenado, escribía todo, regulaba todo, y ahí abajo, ¿no? Cuenta, bueno, me retrató el cura tal día, tal hora, era tal mañana. Esta es su mujer, la mujer que lo va a acompañar durante toda su vida, ¿no? Es una fotografía realmente extraordinaria. Pero para mí, la obra más importante de él es esta, que es su autorretrato. Es muy interesante porque dice, me retraté el 19 de junio de 1891. Fíjense ustedes este rostro casi tártaro, ¿no? Con la dureza, esa mirada penetrante, ¿no? Es una de las pocas pinturas que está hecho en un marco ovalado. Tibol y muchos críticos dicen que posiblemente haya sido muy influenciado por la aparición y sobre todo el conocimiento de los daguerrotipos, ¿no? Pero este cuadro en particular, que todo el mundo coincide que es uno de sus cuadros más emblemáticos, fíjense lo que es la mirada, cómo nos desafía con su mirada, ¿no? Ahí, donde primero lo leí fue en Octavio Paz y después indudablemente lo volví a leer en muchos otros autores, algo con este cuadro que es muy conmovedor, porque en la parte de atrás está escrito a mano, dice, lo pinté para ver si podía. Yo cuando lo leí por primera vez, que tengo que ser absolutamente sincero, me conmovió de una manera increíble. Piensen ustedes, lo pinté para ver si podía. Este indio del pueblo, que desconocido, que pintaba para la gente del pueblo y hoy está en el mismo lugar que Rivera o que Orozco o que Frida Kahlo o que María Izquierdo, bueno, todos estos grandes artistas mexicanos. Esta es Joaquina Río, esta es su mujer, la que vimos, ¿no? Un rostro impactante, es un rostro desafiante, con esa mirada almendrada, con esa fuerza absolutamente increíble que tiene este rostro. Él siempre pintó retratos. También pintó
algunas naturalezas muertas. Lo que él nunca pudo, no aprendió, porque era autodidacta, lo que es la perspectiva. Entonces, indudablemente, gran parte de sus cuadros, sus fondos son totalmente uniformes o neutros, casi no hay elementos de acompañamiento, y cuando veamos algunas naturalezas muertas, como no sabía manejar la perspectiva, la trabaja como jerárquica, es decir, en planos superpuestos. El final de buscar la profundidad visual de la perspectiva lo hace a través de desplegar como si fueran líneas paralelas. Increíble, maravilloso, ¿no? Acá estamos viendo otro retrato de un viejo, ¿no? No, perdón, este es del padre, este es el padre, este es el retrato del padre, ¿no? Es de una verosimilitud y de una fuerza expresiva realmente maravillosa, ¿no? Por eso le digo, es un artista que, bueno, hoy indudablemente se encuentra gozando de la fama que lamentablemente cuando murió no la tuvo. Ya les dije, muere en 1907 y la primera muestra se hace en 1954, o sea que entró en un cono de olvido absolutamente increíble de casi medio siglo. Pero hoy, sin embargo, no hay, cuando hablen de los artistas mexicanos, siempre Bustos está entre los grandes, ¿no? Acá estamos viendo, ven esta naturaleza muerta, muy interesante, de estos dibujos que no tienen la perfección del retrato. Él era un hombre de una fuerte, muy observador, una mirada muy penetrante y que lograba, digamos así, caracterizar psicológicamente a todos estos personajes, ¿no? Pero bueno, la naturaleza muerta no tiene digamos así, la delicadeza que tienen los retratos y, como les digo, no trabaja en la perspectiva. Por lo tanto, los va superponiendo como si estuvieran en estante. Creo que acá hay otra, que es la del alacrán. Ah, no, bueno, esta, que también es una muy linda, pero ahí esta, creo que es esta la de... Bueno, no. Bueno, estos voy pasando. Hoy en realidad la gran colección de Hermenegildo Bustos se encuentra en el Museo El Sumaya, que está en la Ciudad de México, ¿no? Que es un museo moderno, increíble, importante, además del Museo de Bellas Artes, o el Palacio de Bellas Artes, que también hay obras de Hermenegildo Bustos, pero la colección El Sumaya es donde se encuentra la mayor cantidad. Pintó muchísimos retratos, muchísimos. Retratos y exvotos, ¿no? Que ahora vamos a ver. Esta es muy bella, esta es una de las más bellas, que es una joven que con esa delicadeza, miren lo que es el rostro, las manos, las miradas de Hermenegildo Bustos tienen una fuerza, digamos así, de penetración realmente extraordinarias. Acá tenemos una india de su pueblo, muy bella. Este es un retrato de familia, que quizás es uno de los más conocidos de estas pinturas, los tres personajes que están sentados acá. Esa mirada de tristeza, ¿no? Esa mirada de sumisión, el laberinto de la soledad, como una vez describió Octavio Paz al pueblo mexicano, ¿no? Tan particular, ¿no? Y estos son los exvotos que, que estamos viendo. Hay muchas historias, pero sería muy largo y yo no me quiero enganchar porque si me pongo a hablar de él me olvido de todos los demás, ¿no? Pero los invito, más allá, sinceramente, si pueden leer el libro Privilegios de la Vista, no se lo pierdan porque es un libro encantador, ¿no? Son ensayos, ¿no? Son ensayos de historia del arte, pero escritos por el poeta Octavio Paz. Toda la parte de la primera época, que es toda la parte precolombina, bueno, es maravillosa. Y después, donde vuelve a descargar toda su gran magnificencia como crítico, todo lo que tenga que ver con el muralismo mexicano, que además es muy crítico del muralismo. Bueno, y sigo también en México, y voy así como Hermenegildo Bustos pintó a la sociedad de Purísima del Rincón, José María Velasco pintó como nadie los paisajes del Valle de México.
está considerado el mejor paisajista mexicano, ¿no? Que es contemporáneo también a Hermenegildo Bustos, más académico, también formó parte y estudió en la Academia Real, en la Academia Nacional de México, y se dedicó especialmente a pintar paisajes. Casi la figura humana casi está ausente en sus pinturas, ¿no? Y sobre todo el Valle de México, ¿no? que tanto lo atraía. Vamos a ir pasando algunas pinturas. Bueno, este es Velasco, es un autorretrato. Y los paisajes, bueno, en este caso es vista de una ciudad de México. Voy a ir pasando, porque nos quedan unos cuantos todavía. Pero fundamentalmente es un gran paisajista, un gran paisajista, y donde él logra su mayor poesía es en el Valle de México, donde no hay figuras, donde fundamentalmente él pinta las montañas y los cielos. Ahí es donde logra los mayores niveles poéticos en pintura, ¿no? Acá tenemos uno, es absolutamente espléndida esta pintura, que indudablemente se encuentran en la colección del Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México. Acá estamos viendo otras de su Valle de México encantado. Pintó también el desierto, pero fundamentalmente es el valle, sus montañas, sus ríos. La gente casi no existe en sus pinturas o simplemente como elemento decorativo. Pero como decía esa frase que dijo Octavio Paz al principio, que yo utilicé de Velasco, el aire y las alturas de las montañas, lugares del águila, ¿no? Donde el águila se posaba. Estamos, bueno, voy pasando simplemente muy bellas. Fíjense en el fondo lo que son esos picos nevados del Valle de México, ¿no? Él, como les digo, es el gran paisajista del Valle de México, así como Bustos es el gran retratista de la zona de Guanajuato, bueno, de Purísima del Rincón, en la zona de Guanajuato. Velasco lo es del Valle de México. También tiene algunas cosas del desierto, pero fundamentalmente del Valle. Acá tenemos otra, espléndida, son diáfanas, es decir, nosotros percibimos el aire, ese aire helado de la zona de la montaña. Él logra transmitir como algunos venecianos, se decía, pintaban de manera maravillosa la atmósfera. Bueno, este hombre pinta de manera maravillosa el viento y el clima y el frío de la zona del Valle de México y estas montañas absolutamente extraordinarias, ¿no? Bueno, son otras vistas. Ya fíjense que si ustedes miran y lo pueden comparar, ya indudablemente hay toda una paleta mucho más rápida, mucho más manchística, o sea que indudablemente estamos de alguna manera coqueteando ya con los principios del impresionismo en México. Y nos vamos al Brasil, vamos a trabajar con dos pintores de esta primera época. Meireles, que es el gran neoclásico, el pintor de la corte, y un pintor que es realmente extraordinario, ¿no? Que es Almeida, del cual yo utilicé esa foto magnífica sobre la saudade, ¿no? Esa imagen que utilicé para la que Marcela tan gentilmente me hizo en el afiche. Este es Meireles. En realidad, este es un pintor absolutamente académico, viaja a París con otros, lo mismo que Almeida, trabaja con los grandes pintores realistas y los grandes pintores neoclásicos de París. Él es un gran dibujante, inclusive lo manda el emperador a Brasil a estudiar, y gran parte de su obra la pinta también en Brasil, especialmente uno de sus cuadros más famosos, que lo vamos a ver, que es la primera misa de Brasil. Inclusive se la pinta en París y se expone en la Gran Feria Internacional de París con la presencia del emperador, etc., ¿no?
Acá estamos, bueno, imágenes, pero retratos de personajes populares del Brasil. Y bueno, tiene una gran cantidad de temas históricos que tienen que ver mucho con la colonización y sobre todo con la colonización brasilera, ¿no? Este es un cuadro muy, pero muy bello, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero tiene que ver con la historia de la colonización, ¿no? Estos grandes cuadros al estilo de David, ¿no? Con muchos personajes, claramente en un movimiento vertiginoso, muchos volúmenes de color y muchas masas de dibujo. Esta es la primera misa de Brasil, que es quizá la obra más conocida de él, ¿no? Es una obra imponente, una obra muy, pero muy grande, que por supuesto está en el Museo de San Pablo, y que cuando se hizo la famosa exposición internacional en París en 1861, justamente estuvo el emperador y fue muy bien recibido, y que, como les digo yo, hoy está en la colección del Museo de Bellas Artes de Sao Paulo. Acá tenemos otro, este es un cuadro muy, pero muy bello, muy bello, con este amanecer, ¿no? Del paisaje brasilero. Y, a ver, indudablemente lo que les decía, fue el gran pintor de corte, de la corte imperial de Río de Janeiro, de los reyes portugueses, ¿no? Esta es la reina María Teresa y don Pedro I de Braganza. Y nos vamos a este pintor que es Ferraís de Almeida, un personaje muy particular. También se formó, si bien estudió en Río de Janeiro, en la academia, se llamaba Academia Imperial de Bellas Artes, logra una beca, el emperador lo destina, se va a París, estudia pintura, tiene una formación, coquetea mucho y admira mucho a los realistas franceses, un gran dibujante, un gran colorista, y vuelve y se dedica a pintar fundamentalmente también al pueblo, a lo que llamaba los Capiara, ¿no? Que eran en realidad el nombre que le daban los indios a los hombres blancos, ¿no? Y que muy mujeriego, siempre estuvo, diríamos así, como envuelto en temas, digamos así, con mujeres, y es más, muere, lo mata, lo cuchilla el marido de una de sus amantes, ¿no? que lo descubre. Un gran pintor, un pintor muy valioso, quizá el más grande pintor realista del siglo XIX. Este es Ferraris de Almeida, ¿no? Muy plantado, un brasilero de ley, como se dice, ¿no? Acá estamos viendo muchas imágenes bien del realismo francés. Esto, si uno no dijera que es brasilero, tranquilamente podría pensar en la escuela del realismo francés. Esta pintura también es una pintura clásica, al estilo francés, además que el fondo indudablemente es de un valle brasilero, ¿no? Miren, magnífica la cabellera de esta joven que está sentada, abstraída en la lectura. El estudio, son pinturas absolutamente académicas, claramente académicas, la mayoría de ellas pintadas en París, perdón. Y después, cuando él vuelve a Brasil, comienza toda esta nueva etapa, que es pintar a la parte del pueblo, especialmente de la zona, digamos así, más alejada de la ciudad, ¿no? Este es el guitarrista, o los caipiras, que eran, como les digo yo, estos blancos, el nombre blanco, hay algunos que están mascando algún tipo de hierba, pinta mucho, así como en Argentina se pintaba muchísimo a los gauchos. Bueno, Almeida pintaba mucho a este tipo de personajes que eran los blancos populares, ¿no? Acá estamos viendo, esta es una,
Muy, muy linda pintura. Pero indudablemente más allá del tema, claramente la paleta, la textura, de un gran academicismo, un hombre de una formación académica muy, muy, muy clara, de mucho valor, ¿no? Y la obra, o por lo menos la obra que a mí más me gusta que es para mí una de las más impactantes, es El anhelo, Saudade, algunos le dicen La carta. Esta es la obra de tamaño completo, es una obra grande, muy bella, muy, muy, muy bella. Si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Brasil, a San Pablo, vayan al Museo de Bellas Artes, vean esta obra. Es una obra impactante, impactante, ¿no? Y acá yo, bueno, obviamente puse muchos detalles que a lo mejor lo pueden llegar a reconocer porque es la imagen que utilicé para el afiche de esta charla, ¿no? Hay muchas historias con esta carta, que es una viuda dolida, que encuentra una carta de su marido y llora. Son todas especulaciones, él nunca dijo nada, simplemente le llama anhelo, o la carta, o saudade, que es un nombre brasilero, ¿no? Pero es de una belleza, fíjense ustedes lo que es, aparte sencilla, voy a volver a lo anterior, es una cosa muy despojada, es esta figura de cuerpo entero que domina hacia el centro de todo lo que es el soporte, ¿no? Está parada o recostada sobre la ventana y magníficamente como utiliza los planos de luz. Vean ustedes el plano que entra por la ventana y cómo ilumina claramente parte del rostro, parte del paño o del chal, los brazos, ¿no? Indudablemente el interior es un interior bastante humilde, es parte de la vida pueblerina. Acá estamos viendo nuevamente, ¿no? La expresión del rostro, la ductilidad, la belleza con que hizo el tratamiento plástico de la mano y del rostro, es de una obra absolutamente extraordinaria. Acá voy a acercarme más, que ustedes lo pueden ver. Una gran belleza, es una pintura muy, muy, muy bella. Para mí debe ser una de las mejores de este periodo, ¿no? Como les decía, José Ferraz de Almeida, ¿no? Pintor realista, pintor brasilero, y acá tenemos el detalle final, y ya con esto terminamos esta primera parte de los pintores latinoamericanos del siglo XIX. Bueno, aquí estamos. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, así que... Bueno, espero que les haya gustado. Es una... No conocía muy poquito, ¿no? Qué bárbaro, qué maravilla, che. Los Re lindo. pintores y Latinoamérica tiene un potencial artístico realmente muy increíble, ¿no? Y es cada vez que uno puede ir metiéndose más en Latinoamérica, va descubriendo artistas increíbles, ¿no? Desde toda la parte colonial, que es lo que veníamos viendo, como los modernos. Ahora vienen toda la parte de los que se formaron dentro de la escuela del impresionismo. La semana que viene vamos a ver si podemos hacer tres uruguayos, Blanes, Barradas y, se me fue, el gran pintor, el pintor de los negros, el pintor del candombe, Figari, los tres, a Pedro Figari. Bueno, ¿Y gracias. alguna mujer, Carlos? Posible, sí, esa fue Silvia Chumilla. Sí. Conozco. Sí, sí, se las voy a dejar a las mexicanas. Voy a hacer dos mexicanas. Voy a hacer Frida Kahlo y voy a hacer María Izquierdo. Y no sé si alguna más también. Posiblemente alguna más también haga. Y después me termino con los brasileros. Mato, tengo ya algunos cubanos. Lo que pasa es que son tantos, bueno, a veces voy agrupando, pero bueno, el tiempo es corto. Pero quería, bueno, me alegro. ¿Y qué les pareció Hermenegildo Bustos? Ah, sí, una maravilla, me encantó. Es impresionante, es impresionante. Yo ya les digo, miren que lo veo. No hay vez que yo lo pase y hable que no sienta una conmoción, ¿no? Porque es un pintor bueno, esto lo dice Latibol, ¿no?
que es un pintor que a medida que uno va entrando en su pintura lo va conociendo y lo va admirando y lo va admirando y va descubriendo cosas realmente extraordinarias, ¿no? Con un talento natural, con una... Sí, totalmente, totalmente, sí, sí. realmente Si pueden googlearlo, hay creo, ya tanto Raquel Tibol como Hermenegildo Bustos, si ustedes lo googlean, después hay 1, 2 o 3 videos, no me acuerdo, hace mucho que no veo, pero había 1 o 3 videos que hablaban sobre la obra. Uno es un historiador del arte del Museo, el Chumaya, el Chumaya digo bien, que habla sobre bustos. Y después, bueno, ahora hablar de bustos es lo mismo que hablar de Rivera. Claro, Es claro. decir, está en la misma la línea valorativa, ¿no? Pero bueno, lamentablemente él no lo pudo ver, ¿no? 40 años después, casi 50 años después de haber muerto, recién lo descubrieron e hicieron la primera gran exposición. Pero bueno. O si pueden leerlo, es muy difícil encontrarla. Yo la leí, que me la prestaron, nunca la pude conseguir. Pero está en PDF, se llama Hermenegildo Bustos, Pintor del Pueblo, de Raquel Tibol. Está. Sí. Y el libro, bueno, el libro que les dije, bueno, gracias. El libro que les dije de Octavio Paz es un libro, bueno, para mí fue un libro iniciático, ¿no? Porque fue empezar a descubrir una gente de México que yo no conocía, especialmente Bustos. Para mí el descubrimiento de Bustos fue boom, fue como un campanazo en la cabeza. Pero bueno. El de Octavio Paz yo lo saqué hace mucho tiempo de la biblioteca. Bueno. Estaba en la biblioteca de aquí de Mar del Plata, en la central, pero bueno, ahora las bibliotecas están cerradas, así que no creo que se consiga de otra manera. Mira, no lo sé, es un libro dentro, porque él escribió varios de privilegios. El privilegio de la vista, el otro privilegio de la lectura, que es indudablemente todo un ensayo sobre literatura mexicana, que también es muy bárbaro. Y después hay uno que es sobre la poesía, creo que se llama El arco y la lira, no me acuerdo. Pero El arco y la lira, ¿no? Es muy bello, muy pero muy bello. Pero el de los privilegios de la vista, para quienes nos dedicamos al arte, es maravilloso. Es maravilloso. Pero es cuestión de buscarlo, ¿viste? ¿Cómo? Es cuestión de buscarlo Sí. No creo que sea un libro muy difícil de conseguir, ¿no? Va, no lo sé. Los porteños en Mercado Libre, Sí. el tomo S1, el primero, Sí. lo conseguí por 400 pesos. Oh, pero es un regalo eso. Es un regalo. Mirá, Ese es muy lindo, ese el de los porteños es muy lindo. ¿Cómo les quedó el tema de los palacetes? ¿Cómo que pegó ese? Pegó ese, sí, yo sé que ese pega, yo sé que esa charla de los palacetes pega. Así que, bueno, nada, me alegro. Vamos a ver si la semana que viene podemos hacer estos 3 uruguayos. Bárbaro. Después, porque ya nos quedan pocas clases. Y nada, y disfrutar. Bueno, muchas gracias, Carlos. El de Ricardo Palma sé que es muy difícil de conseguir, ese sí ya sé que es muy difícil, pero si se meten en Google hay varios PDFs que escribe, o el de Colá, lo pueden leer, porque la idea es leerlo. El de Ricardo Palma es muy bello, que se llama como Tradiciones Peruanas. Es muy lindo, es un clásico de los clásicos. Bueno, nada, me alegro. Hola, ¿cómo estás, Marisa? Irene. Ahí vi las fotos de los gauchos. Bueno, gracias. Gracias por compartirlos. No, gracias por compartirlos. Así que, bueno, nada, Luz, un beso enorme. Qué alegría verte. Bueno, a todos, Viviana, Pato, bueno, ya, ni hablar. Igualmente. Chao, Carlos. Hasta Les mando Hasta un beso muy lunes. grande. Hasta el lunes, ¿por qué el lunes? ¿Por qué el lunes? Ah. Chao. El lunes no existe. Un beso grande. Chao.